Continuamos entonces con la unidad número 4, ¿sí? Ya hemos estado viendo un poco la unidad número 3 respecto de, bueno, este primer acercamiento a qué son las relaciones de poder, qué es la posesión y qué es la tenencia. También vimos un poco de las clasificaciones, ¿sí? De las relaciones de poder, según si son de buena fe o mala fe simple o mala fe viciosa y no viciosa. Estuvimos viendo un primer acercamiento y la unidad 4, que es la unidad que nos resta ver el día de hoy, ya para completar las dos unidades, vamos a ver un poco cómo se adquiere, ¿sí? la relación de poder, cómo es el ejercicio de la relación de poder, la conservación de la misma y cómo se extingue la relación de poder, ¿sí? Nosotros ya vimos qué son las relaciones de poder. Sabemos que las relaciones de poder son, por un lado, la posesión. Sabemos que la otra relación de poder es la tenencia. Sabemos qué son cada una, qué significa cada una. Estuvimos hablando un poco de las distintas teorías y hablamos de la teoría de Savigny, que es puntualmente la teoría que sigue el Código Civil y Comercial y es el criterio actual dominante. Bueno, en esta unidad vamos a ver un poco cómo se adquieren esas relaciones de poder, cómo es el ejercicio de las mismas y cómo se pueden llegar a extinguir, ¿sí? Y qué efectos también tienen las relaciones de poder para los sujetos, ¿no? Ya vimos la diferencia entre las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho. Hablamos que en principio las relaciones de poder se entienden que son relaciones de hecho, según este criterio actual dominante, que es el que sigue la teoría de Savigny, pero que pueden llegar a tener consecuencias jurídicas. Bueno, en esta unidad también vamos a ver cuáles son los efectos que pueden llegar a tener, los efectos jurídicos que pueden llegar a tener los sujetos en el ejercicio de la relación de poder que estén ejerciendo, ¿no? Sea la posesión o sea la tenencia. Vamos a comenzar hablando un poco de cómo se adquieren estas relaciones de poder. Ya vimos que son la posesión y la tenencia, pero ¿cómo adquirimos la relación de poder? ¿Cuáles son los requisitos, ¿sí?, que la ley exige para poder hacer una adquisición de una relación de poder? Bueno, tenemos un artículo, que es el artículo 1922, que nos dice que para adquirir una relación de poder sobre una cosa, esto debe establecerse voluntariamente, ¿sí? Es decir, la adquisición tiene que ser de manera voluntaria, con discernimiento, con voluntad de hacerlo. Y nos dice este artículo 1922 que la adquisición se tiene que dar por un sujeto que sea capaz, ¿sí? Ya vimos que la capacidad en nuestra legislación es a partir de los 18 años de edad, ¿sí? Pero para lo que es la adquisición de las relaciones de poder, hay una excepción a esta regla de la capacidad y nos dice que las personas menores de edad podrían a partir de los 10 años adquirir relaciones de poder. Entonces, la exigencia de este artículo 1922 de adquirir la relación de poder nos dice que tiene que ser de manera voluntaria, que tiene que establecer voluntariamente esta adquisición, que tiene que ser por sujeto capaz, excepto a las personas menores de edad, que es suficiente en su caso que a partir de los 10 años puedan adquirir la relación de poder. Y uno puede preguntarse por qué esta excepción a la regla de la capacidad, por qué una persona de 10 años podría configurar o podría adquirir una relación de poder. Bueno, porque se considera que los menores de edad, ¿sí?, a partir de los 10 años ya tienen, sí, no hay problema. No hay problema, se puede grabar. Los menores de edad, a partir de los 10 años, ya tienen lo que es el discernimiento. Es decir, al tener el discernimiento, el menor de edad se entiende que ya tiene, digamos, conciencia, que tiene noción de los actos que está realizando, si son actos lícitos o ilícitos. Por ende, para adquirir la relación de poder, simplemente con tener 10 años, un menor de edad podría adquirir una relación de poder. Después vemos las consecuencias jurídicas que tiene ello. Y recuerden que una relación de poder, de hecho, no es una relación de derecho, ¿sí? No estamos hablando acá de que un menor de edad va a adquirir la titularidad dominial o va a adquirir un derecho real. Simplemente estamos hablando de la relación de poder, la cuestión de hecho, de discernir los actos que realiza y si están bien o mal, ¿sí? Además de la capacidad, la adquisición de la relación de poder se da por medio del contacto físico con la cosa. Ya hemos visto que uno de los requisitos para poder adquirir la posesión o la tenencia es tener el corpus, tener el cuerpo, tener la posibilidad de tener el contacto físico con la cosa o la posibilidad fáctica de poder hacerlo, ¿sí?, o de establecerlo. Esto es cuando la cosa está dentro de la esfera, dentro del ámbito de custodia del sujeto, ¿sí? Entonces, requisitos
tener capacidad, ¿sí? La adquisición se tiene que dar se tiene que establecer de forma voluntaria, de manera voluntaria, y tiene que existir la posibilidad de tener un contacto físico con la cosa, de tener la cosa en el poder propiamente dicho, o tener la posibilidad fáctica de poder hacerlo, ¿sí? Recuerden que en el Código Civil y Comercial la capacidad es la regla, es decir, que salvo que alguien sea declarado incapaz, para la ley es capaz. La capacidad siempre es la regla. Y recuerden que en materia de relaciones de poder no es necesaria la capacidad de los 18 años de edad, sino que simplemente con tener 10 años al adquirir el discernimiento, ya ese menor de edad podría ser sujeto de una relación de poder. Y por supuesto, tiene que tener también el corpus, ¿sí? Esa voluntad de tener el cuerpo de la cosa y poder tener el contacto físico con la misma. Otro de los requisitos para poder adquirir la relación de poder es lo que se denomina relación de poder vacua. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo tienen en el artículo 1926. Nos dice que para adquirir por tradición, ya sea la posesión o la tenencia, la cosa tiene que estar libre de toda relación excluyente y no debe mediar oposición alguna, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo en el ejemplo de un bien inmueble. Imagínense que yo quiero adquirir un bien inmueble, ¿sí? Si hay una persona que se encuentra en posesión del inmueble, no se me va a poder hacer a mí la tradición de la cosa si hay otra persona que está ejerciendo la posesión y que no quiere transmitirla. ¿Por qué? Recuerden que habíamos estado hablando de que no puede haber dos relaciones de poder excluyentes entre sí. En este ejemplo, imagínense que tenemos a Juan, que le quiere vender una propiedad a Pedro, ¿sí? Pero en la propiedad está ocupada por Matías, que Matías se considera poseedor. Bueno, sería muy difícil que Juan, más allá de que haya un título suficiente y haya una escritura, le pueda hacer tradición posesoria a Pedro, porque en el ejemplo que les estoy dando, Juan no está en posesión de la propiedad, sino que está Matías, que es un tercero que está ocupando la propiedad. Entonces, no podría Juan hacerle tradición posesoria a Pedro, ya que Matías está en la propiedad y se está comportando como poseedor y como dueño de la misma. Por ende, Pedro nunca va a poder adquirir la posesión, porque no podría haber dos relaciones de poder excluyentes entre sí. Este es el ejemplo de un inmueble que está ocupado, ¿sí? Que puede estar ocupado por usurpadores, que va a ser muy difícil que el titular de dominio haga un acto de tradición posesoria a un tercero sin excluir antes a los poseedores actuales. Es decir, primero tendría que operar el desalojo, se tendría que desalojar a los usurpadores, a quienes estén ocupando ese inmueble, para recién ahí poder hacer tradición de la posesión, ¿sí? Existen distintos modos de adquirir las relaciones de poder. Tenemos por un lado lo que se denominan los modos unilaterales y los modos bilaterales por el otro, ¿sí? Esto lo tenemos en el artículo 1923, que nos dice cuáles son los modos de adquisición. Dentro de lo que son los modos unilaterales van a ver que tenemos el apoderamiento y el desapoderamiento. ¿Qué es el apoderamiento? Bueno, justamente es apoderarse, ¿sí?, de una cosa, o también se denomina y es llamado aprehensión. El apoderamiento o aprehensión es poder apoderarse de un objeto, y ese es uno de los modos de adquirir la relación de poder. Nosotros ya hemos estado hablando de que la relación de poder puede estar fundada, digamos, en una causa legítima, puede ser legítima o puede ser ilegítima cuando no está amparada en ningún derecho. Bueno, dentro de los modos unilaterales, el apoderamiento es tomar una cosa, ¿sí? Básicamente, tomar una cosa que no está en ese momento en contacto con su dueño, ¿sí? Imagínense, yo vengo caminando por la calle, me encuentro un celular en el piso, me encuentro un smartphone en el piso, lo tomo, entro en contacto físico con la cosa, y ese es uno de los modos de adquirir la relación de poder, a través del apoderamiento. Es tomar por mis propios medios, por mi propia voluntad, esa cosa. Ya vamos a ver después lo que es el denominado régimen jurídico de cosas muebles, en el que vamos a ver que no todas las cosas yo podría tomarlas y estar, digamos, amparado en un derecho. Es decir, si yo voy por la calle y encuentro una cosa que está perdida, ¿sí?, una cosa que fue perdida o una cosa robada,
yo no debería, ¿sí?, apropiarme de la misma. Es decir, yo tendría que, lo correcto sería que haga la denuncia para que se busque a su verdadero dueño y se le haga la restitución de la cosa. Es decir, si yo me encuentro una cosa perdida, tendría que devolverla. No es que la ley me autoriza a convertirme en el titular de derecho real solamente apoderándome de la misma. Distintos con las cosas abandonadas, ¿sí? Distinto es una cosa que su dueño la abandonó. Ya lo vamos a ver más adelante, pero está bueno hacer esta diferenciación. Si uno se apodera, adquiere una cosa que es robada o perdida, no estaría legitimado para ejercer esa relación de poder. Aunque, como ya hemos visto en la unidad anterior, más allá de que uno esté legitimado o no, es una cuestión de hecho y la relación de poder existe. Y si tomo una cosa robada o perdida, ¿sí?, me voy a convertir en poseedor si tengo la voluntad para hacerlo. Ese es el modo, uno de los modos unilaterales, que es el apoderamiento. Y por el otro lado tenemos otro modo unilateral, que es el desapoderamiento. A diferencia del apoderamiento, donde yo me apodero, digamos, de un objeto, hago una aprehensión, un apoderamiento de una cosa, en el desapoderamiento yo le quito la cosa a otra. La diferenciación entre apoderamiento y desapoderamiento radica en eso, en quitarle la cosa a otro sujeto, a un tercero. Mientras que en el apoderamiento yo no le quito la cosa a nadie, sino se la saco de su poder, en el desapoderamiento yo le quito la cosa a un tercero, lo privo, le saco la cosa de su poder. Esos son los modos unilaterales, ¿sí? Podemos entender que el desapoderamiento es el hecho por el cual una persona priva a la otra sin ningún tipo de derecho de su relación de poder. Y ejemplos de esto hemos visto varios: el hurto, puede ser el robo, puede ser la estafa, puede ser el abuso de confianza. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? No, hasta ahora está claro, doctor. Yo no escuché bien cuando dijo que el desapoderamiento era el hecho por el cual una persona priva a la otra de su derecho a seguir. Exacto. Bien. ¿Es hasta ahí? Perfecto. Estamos en modos unilaterales de adquirir la relación de poder. Sí. Dentro de los modos unilaterales teníamos dos: el apoderamiento, exacto, y el desapoderamiento sería el otro. La diferencia que radica entre uno y otro, o sea, en los dos yo me hago de la cosa, es decir, tomo la cosa y la voy a tener en mi poder, me voy a convertir en el poseedor. Pero lo que diferencia al apoderamiento del desapoderamiento es que en el apoderamiento yo no le quito la cosa a otro. En el desapoderamiento sí, yo voy, tomo la cosa y se la quito a otro de su poder. Imagínense, el hurto es un ejemplo. Imagínense que yo, no sé, estoy en un restaurante y veo que alguien va al baño, o que alguien se olvida una computadora, o alguien se olvida un teléfono celular sobre la mesa. Yo voy, lo tomo, ¿sí? Ahí estoy haciendo, digamos, un desapoderamiento, porque estoy haciendo un hurto. Le estoy quitando en ese momento la cosa a ese sujeto, ¿sí? Otra puede ser la estafa, otra puede ser el abuso de confianza. La diferencia entre uno y otro es que mientras que en el apoderamiento yo la cosa la encuentro y la tomo, no se la quito a quien estaba ejerciendo la relación de poder. En el desapoderamiento yo sé que hay alguien que está ejerciendo la relación de poder y voy y se la quito. A los fines prácticos son lo mismo, porque los dos son una forma de adquirir la relación de poder. Es decir, más allá de que me apodere de la cosa o la adquiera desapoderando a otro, yo me voy a convertir en poseedor porque le quité el corpus y me comienzo a comportar como el dueño, ¿sí? Y dentro de lo que es el apoderamiento hay distintos regímenes sobre las cosas muebles que vamos a ver más adelante, que uno es el de cosas robadas o perdidas, es decir, que yo no podría tener un derecho legítimo no me podría convertir en titular de un derecho real sobre una cosa que es robada o perdida, ¿sí? Básicamente lo que nos dice es eso. Y distinto es el caso de las cosas abandonadas, o las que denominamos res nullius. ¿Qué son las res nullius? Son las cosas que no tienen un dueño, las cosas que fueron abandonadas. Si las cosas fueron abandonadas, o puedo presumir que fueron abandonadas y no tienen un dueño, yo ahí podría apoderarme la cosa y podría así convertirme en titular del derecho real sobre esa cosa, siempre que se cumpla el título y el modo, ¿no? Dependiendo qué cosa sea. Esos son los unilaterales. Y por el otro lado tenemos los bilaterales. Dentro de lo que son los modos bilaterales de adquisición de las relaciones de poder, tenemos el modo por excelencia, que es
la tradición posesoria, ¿sí? La tradición posesoria es el modo por excelencia de adquirir las relaciones de poder. ¿Por qué es un modo bilateral? Porque la tradición requiere de la voluntad de las dos partes. Requiere la voluntad de quien entrega la cosa, ¿sí? Y la voluntad de quien recibe la cosa, ¿sí? Sería la voluntad del tradens, quien entrega la cosa, y la voluntad del accipiens, que es el que la recibe. Entonces, estamos hablando de que la tradición es un modo bilateral porque requiere de dos voluntades, del que entrega la cosa y del que la recibe. Entonces, la tradición es una forma de adquirir las relaciones de poder, ¿sí? Y la diferencia entre el apoderamiento y el desapoderamiento es que en la tradición hay consentimiento, es decir, quien entrega la cosa da su voluntad de entregarla a un tercero. El tradens, que la entrega, tiene consentimiento, da su consentimiento y la entrega a un tercero. Mientras que en los modos unilaterales no hay consentimiento. Alguien unilateralmente, ya sea apoderándose o desapoderando al otro, adquiere la cosa. Lo que diferencia a los unilaterales de los bilaterales es el consentimiento y la voluntad. En los unilaterales, quien pierde la relación de poder no da su consentimiento ni tiene voluntad para eso. En los bilaterales, la entrega va a ser voluntaria porque el tradens voluntariamente le va a entregar a un tercero la cosa. Es un medio bilateral, ¿sí? Que se da entre las partes. Y generalmente es un acto jurídico ya que es voluntario y además la tradición es un acto lícito, ¿sí? Sentado en algún tipo de negocio o acto jurídico que realicen las partes. Para poder configurarse la tradición se tiene que manifestar, digamos, a través de un hecho exterior, es decir, tiene que haber actos materiales, ¿sí? Tiene que haber actos materiales por parte de quien entrega, ¿sí? Tiene que haber actos materiales por parte de quien recibe la cosa. O puede también haber actos materiales de parte de los dos, de quien entrega y de quien recibe la cosa, ¿sí? Un acto material por parte de quien entrega la cosa sería la famosa entrega de la llave, ¿sí? Imagínense en un bien inmueble, el tradens le entrega la llave al accipiens, a quien le va a transmitir la relación de poder sobre ese bien inmueble, la posesión. Un ejemplo de un acto, digamos, manifiesto de quien recibe la posesión sería dirigirse hasta el inmueble, abrir la puerta del inmueble, ingresar al inmueble y depositar un objeto personal. Ahí ya estaríamos hablando de que tenemos actos materiales de parte de quien recibe también la posesión. Y después pueden ser actos materiales en conjunto. Imagínense, quien era el dueño, digamos, de la propiedad, acompaña a la persona a quien le va a transferir la posesión de la propiedad a la misma, le muestra la propiedad, hacen un recorrido por la misma, en esa oportunidad le hace entrega la llave, se va y lo deja a quien adquiere la propiedad, a quien adquiere la posesión, ocupando o morando la misma, ¿sí? Entonces, la tradición requiere que haya voluntad de las partes y esa voluntad tiene que verse exteriorizada por algún tipo de acto material, ¿sí? La tradición es muy importante en lo que es derechos reales, es muy importante la tradición. Recuerden que no solamente es una forma de adquirir las relaciones de poder, que es un modo bilateral de adquirir las relaciones de poder, sino que además de eso, la tradición es una forma de perfeccionar el modo suficiente. Recuérdense que cuando vimos la teoría de la doble causa, de título y de modo, vimos que, por ejemplo, en el caso de un bien inmueble, el título va a ser la escritura pública, que es el documento, el instrumento que reviste las formalidades que exige la ley, que reúne las condiciones de forma y de fondo. Y el modo suficiente va a ser la tradición posesoria. Entonces la tradición es muy importante en materias reales. ¿Por qué? Porque no solamente es una de las formas de adquirir las relaciones de poder, sino que además es una de las formas de adquirir el modo suficiente en los derechos reales. Y además también es una forma de dar publicidad suficiente. Recuerden que cuando vimos cosas muebles habíamos estado hablando de que para dar publicidad, ¿sí? ¿Qué es dar publicidad? Es que la sociedad conozca que yo soy el dueño de una cosa mueble. Hay cosas muebles que son no registrables. ¿Qué quiere decir que no son registrables? Que no voy a tener un registro para poder inscribir que yo soy titular del derecho real. ¿Qué es lo que va a hacer que tenga publicidad esa adquisición de una cosa mueble no registrable? Bueno, la tradición posesoria. Se va a considerar que si hubo tradición posesoria y yo tengo la posesión de la misma, la sociedad va a tener que entender que yo soy el dueño. Entonces, la simple tradición haría de publicidad registral, ¿sí? Entonces,
¿Por qué es importante? Porque, recapitulando, es una manera de adquirir las relaciones de poder, es una manera de adquirir el derecho real, de cumplimentar el modo suficiente, y además es una forma de dar publicidad en el caso de bienes muebles no registrables. Entonces la tradición es muy importante, ¿sí? En el artículo 1924 tienen lo que es el concepto de tradición, que básicamente es lo que hemos estado hablando recién. Hay tradición, nos dice el artículo, cuando una parte entrega una cosa a otra que la percibe, debe consistir en la realización de actos materiales, de por lo menos una de las partes, que otorguen un poder de hecho sobre la cosa, ¿sí? Y estos actos materiales no se suplen con relación a terceros por la mera declaración del que entrega de darla a quien la recibe, ¿sí? Es decir, la mera declaración no alcanza, tiene que haber, como hemos visto, actos materiales de una, de otra, de las dos partes, o por lo menos de una para que se configure la tradición. Existen excepciones, hay dos excepciones a lo que es la regla, ¿sí? Que son la traditio brevi manu y el constituto posesorio. Ahora vamos a charlar un poquito de qué son estas excepciones a la tradición. ¿Por qué excepciones? Porque no habría una tradición posesoria, sino que se configura de una forma diferente. Tanto la traditio brevi manu como el constituto posesorio son institutos que vienen del derecho romano, ¿sí? Se toman del derecho romano. Y quiero comenzar explicándoles qué es la traditio brevi manu, ¿sí? En la traditio brevi manu no vamos a tener tradición, por eso se dice que es una excepción a la regla, no hay tradición. Y un ejemplo muy claro de esto es la situación del tenedor que pasa a ser poseedor. Esto lo voy a bajar a un ejemplo sencillo para que se entienda. Imaginen que tienen un inquilino, tienen un locatario que compra la propiedad, ¿sí? Yo estoy viviendo en un bien inmueble, estoy ejerciendo una detentación de la cosa porque me estoy comportando como tenedor, reconozco que el poseedor es el dueño, es quien me alquila la propiedad, pero yo compro la propiedad, es decir, paso a adquirir la misma, es decir, me convierto de tenedor en poseedor al hacer la compra, digamos la compra-venta de la propiedad. En este caso, ¿por qué tenemos una excepción a la tradición? ¿Por qué tenemos una denominada traditio brevi manu? Porque no va a haber tradición, es decir, yo ya tengo la propiedad, yo ya tengo, digamos, el objeto, yo ya tengo el corpus, porque estoy alquilando, estoy morando, estoy habitando, ocupando un bien inmueble. Entonces, como yo ya tengo el corpus, no necesito que me haga tradición, que me haga el poseedor tradición. Y tampoco tendría sentido, por una cuestión de economía, digamos, procesal y de practicidad, una cuestión de propia practicidad, que el tenedor le tenga que hacer una tradición al poseedor para que el poseedor, al fin y al cabo, le vuelva a hacer la tradición al tenedor, para configurar la relación de poder. Entonces, como en este caso el tenedor compra la propiedad y se convierte en poseedor, no hace falta que haya tradición porque ya tiene el corpus, ya tiene la cosa en su poder. Este es uno de los casos de traditio brevi manu, que es una excepción a la tradición posesoria, es decir, un caso donde no hay tradición posesoria porque ya el tenedor se encuentra con el contacto físico de la cosa, por ende no es necesario que se haga la tradición de la misma. Y esta es la traditio brevi manu regular, y después hay la denominada traditio brevi manu irregular, que es el caso de un tenedor también, imagínense en el ejemplo del contrato de locación, un inquilino que reconoce que el dueño es un tercero, pero hay un cambio en el poseedor, es decir, yo le alquilo a Pedro y Pedro le vende la propiedad a Juan, es decir, yo estaba ejerciendo una tenencia, reconociendo un señorío superior sobre la cosa, es decir, reconociendo que el dueño era Pedro, pero el dueño pasa a ser Juan. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Yo sigo teniendo la tenencia, sí. ¿Por qué no hay tradición? Bueno, es lo mismo. Hay una mutación en la relación posesoria, es decir, yo sigo siendo tenedor, simplemente lo que cambió acá es el poseedor. Y no tendría sentido que yo le haga tradición posesoria de la cosa, como tenedor, ¿no?, a Pedro, para que Pedro le haga tradición de la cosa a Juan, para que Juan de vuelta me haga tradición de la cosa a mí. Entonces, en este caso tampoco hay tradición porque simplemente lo que hay es una mutación en la relación posesoria. Yo que era inquilino y le estaba alquilando a Juan, voy a pasar a alquilar,
yo que era inquilino, perdón, y Juan me estaba alquilando a mí, voy a ser inquilino y Pedro me va a comenzar a alquilar a mí. Simplemente hubo un cambio ahí en el poseedor. Por una relación de practicidad no es necesario también hacer la tradición posesoria. Simplemente el tenedor comienza a poseer, perdón, comienza a tener la cosa a nombre de un poseedor distinto, ¿sí? Parecen complejos estos institutos, pero son muy sencillos cuando uno los baja un ejemplo. Si tienen alguna duda de Traditio Brei Manu, cualquier cosa la escriben y lo vamos viendo. Mientras tanto, les voy a explicar lo que es el constituto posesorio. A diferencia de la Traditio Brevi Manu, acá tenemos una situación distinta, digamos, al revés, por así decirlo. Vamos a tener un poseedor que desciende de categoría. ¿Qué quiere decir? Yo estoy, por ejemplo, ejerciendo la posesión de un bien inmueble y voy a descender a la categoría de tenedor. Esta situación se puede dar si el poseedor, si yo vendo la propiedad a un tercero, pero me quiero quedar en calidad de tenedor, es decir, el poseedor va a pasar a ser ese tercero a quien yo le vendo la propiedad, pero esta es una figura netamente contractual, pero acordamos contractualmente que yo voy a continuar en la propiedad en calidad de tenedor. Imagínense que el dueño de una propiedad la vende a un tercero, pero continúa en la propiedad alquilando, es decir, continúa como tenedor. Yo podría vender la propiedad y en la misma compraventa, en el mismo contrato de compraventa, podríamos hacer un acuerdo entre las partes en el cual, si bien yo vendo la propiedad, voy a continuar alquilando la misma, ¿sí? Por eso entendemos esta figura, se denomina como constituto posesorio, y tampoco sería necesario hacer una tradición posesoria, porque yo no voy a hacerle tradición a quien le vendo para que esa persona que me compra la propiedad me vuelva a hacer tradición a mí, que voy a seguir habitando la misma, digamos, en calidad de poseedor. No tendría mucho sentido hacer la tradición. Bianca, ¿tenés alguna duda? Te escucho. Sí, quería saber si en este caso podría ser el ejemplo de, no sé, mi abuela le dona su departamento a mi papá o a mí, con la condición, bueno, no sé si usar la palabra condición, pero hasta tanto ella fallezca, teniendo ella el derecho de poder habitarlo. Y en ese caso, si bien la posesión sería de mi papá o mía, bueno, de quien se lo haya adquirido, la tenencia la sigue teniendo ella. Sí, el caso que planteas vos es algo que se utiliza bastante, que es una figura muy utilizada en lo que es el derecho, que es la donación con usufructo en vida, ¿sí? En realidad, esta es una cuestión, es distinto porque ahí ya estamos hablando de derechos reales, porque tu abuela estaría constituyendo un usufructo en vida para ella, es decir, habría una donación, ¿sí? Que es un contrato, ¿sí? Un contrato de donación hacia un familiar y se constituiría un derecho real, que es un derecho real de usufructo. Acá en realidad lo que estamos hablando es de la relación de hechos, es decir, acá puede no haber un derecho real en el constituto posesorio, es decir, yo puedo estar en posesión de una cosa, ¿sí? De un objeto, de un inmueble, por ahí lo más gráfico, y puedo vender ese inmueble y me puedo quedar con la tenencia. Pero esto puede ser una relación de hecho, es decir, sin amparo, digamos, en ningún derecho. La situación que planteas vos se utiliza mucho y es la donación con usufructo en vida, que es básicamente cuando alguien le quiere transmitir a algún familiar o algún heredero la donación del bien inmueble y quiere garantizar poder asegurarse continuar viviendo en ese inmueble hasta el día, digamos, que fallezca, ¿no? Pero eso es una figura más del derecho real, pero sí, está relacionado. Lo que sí, en ese caso, hay que tener cuidado, esto es más de sucesiones, no, tampoco me quiero meter mucho, pero tenemos que tener cuidado cuando se hace una donación a un heredero de no estar afectando la porción legítima. Recuerden que, esto lo van a ver más adelante en Civil 5, ¿no? Pero recuerden que cada uno de los herederos tiene una porción que por ley tiene que heredar de la masa patrimonial del causante, que es la persona que fallece. Entonces, tengo que tener cuidado si al donar un bien inmueble no estoy favoreciendo solamente a alguno de los herederos en perjuicio de los otros. Es decir, esa donación
cuando se abra la apertura de la sucesión, puede llegar a, digamos, a ser nula, ¿sí? De nulidad absoluta por una cuestión de que puede haber sido en perjuicio de alguno de los herederos. Pero sí, sería un ejemplo similar. En el ejemplo que planteas vos, tu abuela, que es la titular de dominio, le transmite el dominio, digamos, a un tercero, que puede ser un familiar, que es un derecho real, le transmite el dominio a un derecho real, y continúa ejerciendo el usufructo, que es otro derecho real distinto, ¿sí? Es similar, pero no es lo mismo, porque estamos hablando de que hay derechos, ¿sí? ¿Se entendió ahí o te confundí más? No, sí, sí, se entendió. Capaz el ejemplo lo puse mal al decir que donaba el inmueble. Yo hacía referencia, o sea, para que sea capaz correcto el ejemplo en este caso, tendría que venderlo. Claro, vamos a Eh, utilizar el mismo ejemplo como para, está bueno como para que quede más claro. Imagínate el mismo ejemplo. Tu abuela tiene un bien inmueble y ella es la poseedora, ¿sí? Y tu abuela, no pongamos acá el heredero de por medio porque por ahí complica en el sentido de que entramos en lo que es sucesiones. Pero imagínate que tu abuela, en vez de donar el bien inmueble a un heredero, imagínate que tu abuela le vende la propiedad a un vecino. Imagínate, tu abuela le vende la propiedad a un vecino. Ella, la poseedora, a través de una compraventa le vende la propiedad a un vecino, pero tu abuela quiere seguir quedándose en la propiedad y alquilando. Entonces ahí se opera lo que es el constituto posesorio, es decir, ella, si bien ya no va a ser poseedora porque vendió la propiedad, hizo una compraventa a un tercero, va a continuar en el inmueble alquilando, es decir, va a quedar ¿cómo se dice? En calidad de tenedora, ejerciendo una tenencia. Entonces, en ese caso no haría falta que cuando tu abuela hace la compra-venta le transmita la tradición posesoria, le haga tradición posesoria a quien le compre el inmueble, porque ella va a seguir viviendo ahí, es decir, no va a haber una entrega a la cosa, ella va a continuar con la tenencia. Entonces, como va a ocurrir esto, que ella va a continuar ahí en el inmueble, pero teniendo el mismo, es decir, alquilando, ¿sí? Ejerciendo una tenencia, no vamos a tener tradición posesoria justamente por esto de que no tendría sentido en este ejemplo que ella le haga entrega de la cosa al vecino que le compra el inmueble para que el vecino después le tenga que devolver la cosa, le tenga que hacer entrega de la cosa a ella nuevamente para que continúe ejerciendo la tenencia. Es por una cuestión de practicidad que la ley no exige, en ese caso la tradición. Por eso siempre la traditio brevi manu y el constituto posesorio son excepciones a la regla. ¿Por qué excepciones a la regla? Porque siempre tiene que haber tradición posesoria, salvo en esos casos específicos, ¿sí? ¿Y cómo demostramos la relación de poder? ¿Cómo demostramos que yo tengo una posesión? Bueno, la posesión se demuestra a través de, como hemos visto, actos materiales, actos posesorios. El artículo 1928 nos habla de cuáles son los actos posesorios, que pueden ser el amojonamiento, es decir, cercar un terreno, construir, plantar, se puede ser cortar el pasto, realizar refacciones, pago de impuestos. Y una novedad que nos trae el nuevo Código Civil y Comercial es la cultura, los usos y costumbres. ¿Cuál es la cultura, los usos y costumbres? Por ejemplo, no sé, es muy común quizás en nuestra cultura que cuando alguien cumple años nos juntemos en una casa a festejar el cumpleaños. Bueno, eso se podría entender como un acto posesorio. El dueño de la casa invita a familiares, amigos, a la propiedad a festejar el cumpleaños. Eso también se podría entender como un acto de posesión sobre la propiedad, ¿sí? Esto está en el artículo 1928. Los actos posesorios que enumera el artículo 1928 no son taxativos, ¿qué quiere decir? Que enumera algunos actos, pero puede haber otros actos posesorios que simplemente va a haber que probarlos, ¿sí? Ya hemos visto adquisición, ya hemos visto un poco transmisión de las relaciones de poder. Vamos a hablar un poco de la pérdida, cómo se extinguen las relaciones de poder. Hay un principio que es el artículo 1929 que nos dice que las relaciones de poder se conservan siempre hasta su extinción. Es decir, más allá de que haya una causa transitoria que impida el ejercicio de la relación de poder, la misma va a continuar hasta su extinción. Como hemos estado viendo, no hace falta que el contacto con el físico, con la cosa, se dé todo el tiempo. Yo puedo tener un inmueble, no sé, puedo tener un departamento en Mar del Plata y no hace falta que para que tenga la posesión esté todo el tiempo en el departamento. Yo puedo vivir en Buenos Aires y puedo ir una vez por año a Mar del Plata a ver el departamento. Entonces, más allá de que
no tenga el contacto físico todo el tiempo, que el ejercicio esté impedido por una causa transitoria, yo voy a continuar teniendo la relación de poder hasta que la misma se extinga. ¿Y cuáles son las causales de extinción de las relaciones de poder? Artículo 1931. Las causales de extinción son cuando se pierde el poder de hecho sobre la cosa. Ya hemos visto que el poder de hecho sobre la cosa es eso, es el contacto físico, es el corpus o la posibilidad fáctica de ejercer ese contacto. Y podemos entender que se extingue la cosa, básicamente cuando hay una destrucción total de la cosa, cuando se extingue totalmente la cosa. No sé, imagínense que tengo un libro y el libro se prende fuego en un incendio, ¿sí? Desaparece la cosa, hay una destrucción total de la cosa. Es una de las causales de extinción de la relación de poder. No puedo tener una relación de poder si no tengo corpus. Si la cosa desapareció materialmente y físicamente, la misma está extinta, no puedo ejercer la relación de poder. Otro de los modos de extinción es cuando un sujeto priva al otro de la cosa. Este es el caso del desapoderamiento. Si alguien me quita la cosa, ¿sí? Tampoco puedo ejercer el corpus, no puedo tener el contacto físico y material con la misma. Entonces se extingue mi relación de poder y nacerá una relación de poder en cabeza de ese tercero que me privó o me quitó la cosa. Otra de las formas de extinción es cuando el sujeto se encuentra impedido físicamente, cuando hay una imposibilidad física perdurable de ejercer la posesión o la tenencia, ¿sí? No sé, imagínense que me voy de viaje a otro país, no sé, Estados Unidos. Imagínense que en Estados Unidos cometo un acto ilícito, cometo un ilícito y por las leyes de allá me condenan a prisión perpetua, de por vida, ¿sí? Lógicamente, por esta situación yo no voy a poder volver a Argentina y no voy a poder tener un contacto físico con la cosa porque me encuentro físicamente imposibilitado de una manera perdurable de ejercer ese contacto con la misma. Y los últimos dos casos o modos de extinción son cuando desaparece la probabilidad razonable de hallar la cosa perdida. Imagínense que ustedes pierden un objeto y ya no hay una probabilidad razonable. ¿Qué es una probabilidad razonable? Que exista una chance de encontrarlo. Si ustedes pierden un objeto y no hay ningún tipo de probabilidad razonable de encontrarlo, bueno, también se va a extinguir la relación de poder. No sé, imagínense que están... déjenme pensar un ejemplo. Están manejando un auto, ¿sí? Y se abre la ventanilla del auto y en plena ruta se les cae un anillo, ¿sí? Bueno, difícilmente, imposible nunca es, o sea, siempre está la posibilidad de encontrar un objeto, ¿no? Pero digamos que hay una imposibilidad razonable de poder encontrarlo, ¿sí? Difícilmente uno venga por la autopista o por la ruta y frene el auto y se baja en el medio de la ruta a buscar sobre la misma un anillo que se me cayó. Seguramente sigan el camino y den esa cosa por perdida totalmente, ¿sí? O se les cae algo al mar, lo mismo. Si se les cae algo al mar, imposible no es, pero difícilmente puedan encontrar un objeto en tamaño e intensidad, ¿no? Un poco es ese el razonamiento. Y el último caso es el sujeto hace abandono expreso y voluntario de la cosa. En este caso yo tengo la voluntad de abandonar la cosa. Recuerden que porque es expreso y voluntario, en el caso de los bienes inmuebles tiene que ser expreso porque yo tengo que tener un título, recuerden que los bienes inmuebles se inscriben en un registro, yo ese abandono lo tengo que configurar en escritura pública. ¿Por qué? El artículo 1017 nos dice que la formalidad para constituir, transmitir o extinguir derechos reales sobre bienes inmuebles es a través de una escritura pública. Entonces tendría que ser un abandono expreso en el que yo abandono ese bien y lo constituyo en una escritura pública, ¿sí? Y tiene que ser también un abandono voluntario de la cosa, ¿no? Tiene que ser expreso y voluntario, también si estamos hablando de una cosa mueble.